la bienvenida al señor alcalde de la ciudad, el ingeniero Pedro Palacios. Ingeniero Palacios, muy buenos días. Lastimosamente, al iniciar un diálogo con usted, cuando estamos terminando un periodo festivo de la ciudad de Cuenca, en el cual es bueno recordar lo bueno, evaluar también el resto de cosas, pero sobre todo celebrar de alguna manera 199 años, fecha muy significativa para esta ciudad y esta región. Hemos tenido que referirnos a un incidente que ha molestado mucho a los cuencanos. ¿Qué pasó con esta falta de articulación entre la gobernación de la SUA y el municipio? Buenos días, mi querido Gustavo. Buenos días, mi estimada Rosana. Realmente yo entiendo que hay protocolos de seguridad, eso creo que es clarísimo en cualquier parte del mundo. Sin embargo, como lo he manifestado, sí me sorprendió. Tenía entendido que iba a haber, obviamente, digamos, los cercos que se llaman de personas, de gente que siempre va a estar cuidando que no tengamos mayores inconvenientes, sobre todo pues por lo sucedido semanas atrás. Pero de eso a un tema de vallas realmente yo no tenía ningún conocimiento y me parece que no era lo adecuado y correcto, que empañaban completamente nuestras queridas fiestas que le hemos venido llevando con muchísima altura, con mucho cariño además. Y por otro lado, de la misma forma también con el justo derecho que tienen las personas a protestar, creo que el momento tampoco era el adecuado, porque también de ese otro lado también se empañaban las fiestas de nuestra querida ciudad. Entonces me parece que tanto de un lado como de otro no se supo dar una lectura correcta de lo que significa nuestro día de independencia, nuestras fiestas de independencia, nuestra sesión solemne, que es la más importante del año. Señor alcalde, pudimos escuchar unas declaraciones suyas, si no me equivoco, el momento en el que usted llegaba al salón de la ciudad. Usted afirmaba que en ese momento recién se enteraba precisamente de que todo el Parque Calderón, los alrededores del Parque Calderón estaban cerrados con vallas, y justamente ahí creo que iniciaron los cuestionamientos, es decir, cómo es que el municipio no se enteró o el señor alcalde no se enteró de que eso estaba ocurriendo. Bueno, es que esa es la verdad, o sea, ¿qué más podemos decirle? Yo me enteré, bueno, llegué y vi la magnitud, lo que se veía una foto en red social mientras me trasladaba desde mi domicilio al salón de la ciudad, y obviamente ese rato que llego pues ya veo la dimensión del mismo, donde estaba y cómo estaba cerrado, y esa es la realidad. No creo que hay más donde escudriñar. Realmente los antecedentes han sido muy pocos de que hechos como este sucedan sin la colocación de vallas, pero me parece que fue en el año de 1960, en el cuarto velasquismo, cuando Cuenca se levantó contra el gobierno de Velasco Ibarra. La ciudad estuvo en unas festividades absolutamente anormales a los poquísimos días de esto, tras haberse puesto tras las rejas, llevado al Panóptico de Quito a prestantes ciudadanos cuencanos, entre ellos el director de esta emisora. A los 2 o 3 días cayó el gobierno de Velasco Ibarra. Pero más allá de este antecedente, Cuenca ha estado el 3 de noviembre siempre de fiesta y haciendo honor con altura, con dignidad, sin esporádicas protestas que siempre se dan, pero en un ambiente, diríamos, de normalidad, festejando sus fiestas. Lamentable, realmente un mal recuerdo deja esta situación, pero vayamos, señor alcalde, a los temas que interesan más, que deja el gobierno. Hay otro tema paralelo que se ha dado, no precisamente por las fiestas de Cuenca, pero sí se lo conoció de forma coincidente durante el feriado, que es un fuerte recorte presupuestario que se propone en el presupuesto para la Universidad de Cuenca, aproximadamente $15 millones, el recorte más fuerte hecho proporcionalmente a las universidades ecuatorianas, de hecho de aproximadamente 80 millones que se pretende recortar de las universidades. Un 20% corresponde al recorte a la Universidad de Cuenca. No sé si temas como este se pudieron hablar con el señor presidente de la República, así como otros pendientes que vamos a irlos desarrollando en este diálogo. Realmente no, mi querido Gustavo. Yo estuve ya en el Salón de la Ciudad cuando llegó el señor presidente, precisamente 3 minutos antes de arrancar la sesión solemne, y como es de no tuvo contactos previos usted con él. No, además se retiró antes del señor presidente, sí, se retiró, antes de que la sesión concluya. Se retiró antes de la que sesión concluya. Tenemos entendido que hay algún tema de salud, pero bueno,
realmente nosotros llevamos con la altivez y la altura del caso. ¿Eso quiere decir que no tuvieron la opción de mantener un diálogo directo, personal con el señor presidente y con otras autoridades de gobierno que estuvieron presentes tal vez? Realmente tampoco hubo esa posibilidad. Como digo, yo estuve en la parte de fuera tratando de entender qué es lo que estuvo pasando. Luego ya era la hora. Como ustedes conocen, yo procuro siempre mantener el tema de la puntualidad, y en esta ocasión también arrancamos, creo que fue 2 o 3 minutos pasadas las 4 de la tarde. Y bueno, se concluyó la sesión y realmente yo me retiré, tenía previsto otras actividades. Y bueno, había que continuar con la... Hasta el día sábado que tuvimos el último noticiario de esta hora en este medio de comunicación, no había una confirmación de la visita del presidente. Se decía que era posible, recién aparentemente el día domingo se confirmó. ¿Qué clase de interacción hubo con el gobierno, con la alcaldía de Cuenca, que es la anfitriona de esta sesión solemne y de estas fiestas? Bueno, a nosotros nos habían comentado que la llegada del señor presidente la probabilidad era muy alta, pero no había una confirmación hasta el día sábado, si no estoy mal, en el cual la misma gobernación también hizo pública una comunicación en la cual confirmaba la llegada del señor presidente. Entonces, debo decirle que nosotros cursamos invitación realmente a las diferentes dignidades, a los diferentes poderes del Estado, no a la presidenta de la Corte. Es lo normal, es parte del protocolo. De hecho, hablé con ella personalmente para ver si podía llegar. Al final no pudo, y más bien estuvo el doctor Saquicela. Se hizo lo mismo pues con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Personalmente hablé con el economista Cristian Cruz del Consejo de Participación Ciudadana para ver si podía acompañarnos. Pero bueno, la realidad también es cierta que este es el feriado, digamos, más largo que tiene normalmente el país en el año, y bueno, se entiende de alguna forma que también las personas aprovechan para pasar en familia. Entonces, de alguna manera eso es lo que ocurrió, y quien aceptó la invitación fue el señor presidente. En meses pasados, en otras festividades, el presidente de la República se refirió al tema del tranvía de la ciudad de Cuenca, entre otras cosas señalando que el pasado tenía que dejarse atrás, sugiriendo que no. Bueno, y ahora hubo un comentario muy similar al decir que no quería saber quiénes eran los responsables de esto. Sí, pero también hubo compromisos previos de el presidente de la República, y ha habido de otras autoridades en el sentido de que hay un apoyo para este proyecto. ¿Se logró avanzar algo en este sentido? El apoyo está realmente en buscar la forma en la que se puede destrabar, llamemos, estos temas jurídicos, que así yo los llamo, porque no son técnicos, no son operativos, sino son extremadamente jurídicos, contractuales. Estamos justamente nosotros con el informe de Contraloría haciendo la revisión, y esperamos tener un acompañamiento justamente de las recomendaciones que la Contraloría lo hace, para con base justamente en eso poderle darle rapidez en este tema de la recepción de GMS-CITA, que es el sistema tranviario. Básicamente ese es el que nos está haciendo falta para que... Pero digamos, en este proceso no intervendría el gobierno, no hay una necesidad de que intervenga el gobierno. Me parece que más bien la necesidad de la participación del gobierno tiene que ver con el tema económico, esencialmente, el subsidio. Incluso ha habido un pedido y una exigencia también de los concejales recientemente, previo a la llegada del primer mandatario, de que se pueda llegar precisamente a un acuerdo con el presidente de la República para poder encontrar los subsidios que le permitan sostener el servicio y la operación a la Municipalidad de Cuenca. Es correcto. Bueno, no he escuchado esa solicitud de algunos de los concejales. Hemos debatido y conversado. Incluso hay una sesión de consejo ordinario donde se presentó la situación del tranvía con toda la claridad del mundo, para que tampoco supongamos. Lamentablemente hay mucha suposición, y nuestra forma de trabajar no es suponiendo, sino más bien haciendo las cosas y clarificando y transparentando la situación para que todos conozcan. En este sentido, nosotros hemos cursado hace algunos meses atrás una solicitud al Ministerio de Finanzas para que se pueda, por un lado, respetar lo que originalmente estaba en un contrato, es decir, que el crédito que está a 10 años, esos 51 millones que se pagan... Es crédito con el gobierno francés. Que ese crédito que originalmente estaba empezar a pagarse 2 años posteriores al inicio comercial del tranvía, se mantenga, porque caso contrario deberíamos estar tal vez en este diciembre, máximo en junio del próximo año,
haciendo ya el pago de la primera parte, llamémoslo así. Son 10 cuotas divididas, o 10 años, perdón, dividido en 2 semestres. En ese sentido, se ha hecho la solicitud, no hemos tenido todavía respuesta del mismo, eso por un lado. Y por otro lado, también buscar algunos mecanismos en los cuales se pueda justamente disminuir el subsidio que se tendría, al menos en el inicio, en el arranque, que sería el más alto. Confiamos que luego, con la operación que se vaya generando, con la incorporación de rutas alimentadoras, una mejor eficiencia ya en la operación, que obviamente hay una curva de aprendizaje y eso hay que tener claridad, el subsidio realmente puede ser bastante menor. Pero hay una gestión en marcha con el gobierno para que el gobierno nacional asuma este subsidio. Hay una figura más que esto, más que el gobierno coja y subsidie digamos, entregando recursos. El día domingo se hizo un anuncio importante también para la ciudad, que es la construcción del nuevo acceso sur. Que no solamente es del acceso sur, sino también son algunos intercambiadores que pasan incluso ya a la provincia del Cañar, es decir, a Sogues y a Vivian. Un monto importante de inversión en esta ruta. Se lo estimaba en aproximadamente $180 millones. Sí, un poquito más, solamente el acceso sur, que va desde el Redondel, de Cumbe y a Girón, hasta sería la autopista que le conocemos, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, estos 7 intercambiadores tienen ¿qué otro se concretó valor. en todo caso esto? No, hay lo que se ha hecho es se ha hecho una solicitud, ya que esto va a ser una vía, no sé si es concesionada o mediante una alianza público-privada. Esto lo maneja el Ministerio de Obras Públicas, no maneja la alcaldía. Se solicitó que cuando hagan la corrida financiera puedan incorporar un componente que sería que parte de sus ingresos de peaje que tendría esta vía puedan justamente suplir o sumarse o entregarse para subsidio del tranvía. Esa es una solicitud que se hizo, la han acogido de buena manera y bueno, estaríamos a la espera para saber la corrida de ellos financiera, me refiero, cómo se mantendría y cuál podría ser el valor que podría ingresar anualmente para apoyar lo que sería el subsidio del señor alcalde. Esas son las dos cosas que se han hablado específicamente. Le escuchamos al presidente que se han destinado a Cuenca $450 millones en inversión directa y en algunas asignaciones de ley. ¿Conoce usted los detalles de estos $450 millones que han llegado a Cuenca? ¿En dónde están esos 450 millones? No lo conozco detalle. Me parece que lo que mencionó fue desde el inicio de su gestión, entonces entendería que son las asignaciones presupuestarias que se dan anualmente. En el caso del municipio son algo más de $60 millones. Obviamente supongo que en el gobierno provincial es no sé cuánto es, 20. Pero estos son los presupuestos que se tienen por ley, por asignación presupuestaria directa. Claro, exactamente, más lo que corresponde obviamente a todo lo que sería subsecretarías y todo el aparato estatal que funciona en nuestra ciudad. Entendería que es eso y obviamente algunas asignaciones o algunas obras que seguramente en un momento. No quisiera dejar como cabo suelto el tema tranvía, señor alcalde. ¿Qué hay sobre el subsidio? ¿Cómo piensa cubrirse esto? Porque es ineludible, el tranvía para operar requiere de un subsidio. Sí, justamente estamos o continuamos más bien en el tema de las corridas. Nosotros hemos hecho un análisis, como lo he dicho claramente acá, de una simulación probabilística. Se han hecho, me parece que fueron 1.000 o 2.000 escenarios que nos dan una realidad mucho más fuerte. Empezaríamos probablemente con un porcentaje muy alto de probabilidad de un subsidio cercano a los $6 millones, pero creemos que en unos 4 o 5 años podríamos bajar a un subsidio de unos $500,000. Ese es un poco cómo está prevista la corrida. ¿Con una tarifa diferenciada? ¿Se está haciendo con tarifa diferenciada? Son algunas variables que son importantes, que hay que tener mucho cuidado. El número de pasajeros es una de ellas, el tema se me va este rato el término exacto, pero obviamente el que ingresa sin pagar también es una variable importante que puede ser un 8 o 10% de la ocupación. Sí. Tenemos, y obviamente el tema de tarifa. Entonces, lo que hemos resuelto, y es obviamente el Consejo Cantonal tendrá que tener la última decisión, pero le hemos presentado en un par de talleres que se ha hecho con los miembros del Consejo, con los concejales, las concejalas, justamente una tarifa diferenciada, como sucede en todas partes del mundo. O sea, alguien que viene una vez a visitar Cuenca, tal vez en su vida o cada
cada cierto tiempo, puede tener una tarifa diferenciada, que eso se está analizando cuál debería ser el valor. Pero eso no va a resolver el problema económico. No resuelve el problema económico, pero sí aporta a mejorar, porque si es que ponemos una única tarifa, la que fuese, para cualquier tipo de pasaje, entonces ahí sí estaríamos perdiendo la gestión comercial que se haría de una de las variables más importantes, que es obviamente. Debemos voltear la página, señor alcalde, en pensar que el gobierno nacional, el gobierno central, va a subsidiar la operación del tranvía, incluso en esos, o particularmente en esos años iniciales, en donde el subsidio estará en el orden de 5 o 6 millones de dólares anuales. Bueno, ese es, como le digo, nosotros tenemos que buscar alternativas de solución. Le hemos indicado al gobierno nacional que obviamente esta es una obra que fue generada tal vez no directamente por este gobierno, pero sí por el gobierno nacional en su momento, y que ha causado grandes pérdidas económicas para la ciudad, especialmente para quienes están en el centro histórico, más aún los rentistas del mismo. Y claro, ahora está todo un tema de un subsidio. Sin embargo, yo soy de las personas que creo que hay que ir con también alternativas de solución, porque si solamente vamos a decir tiene que, bueno, también entendemos la situación del Estado ecuatoriano en cuanto a... Sí, porque el presidente de la República dijo nuevamente en la sesión solemne de este 3 de noviembre que no quería saber de responsables y que lo que quería es que la obra salga, pero alrededor de eso no hubo tampoco ningún compromiso respecto de apoyo para el proyecto tranvía. Como el indicado, de nuestra parte se han solicitado estas dos cosas. El uno, para que pueda extenderse el inicio del pago del crédito que estuvo pactado originalmente. El tema energético también es otro tema que podría influir, ¿no? Sí, pero de hecho eso hemos venido trabajando. Y ya se han venido reduciendo las tarifas de consumo eléctrico. De hecho, este rato más o menos tenemos una reducción de un poco más del 40%, si no estoy mal. Y para el arranque, cuando ojalá sea lo antes posible, estamos trabajando también para que podamos ser considerados como grandes consumidores, lo que bajaría todavía aún más, posiblemente un 20% adicional. ¿Qué reflexiones tiene usted, señor alcalde, sobre esos $200,000? Esta es una cifra que le ha dado a conocer la señora directora del proyecto Tranvía, que la ciudad viene pagando cada mes por un proyecto que no da servicio. Bueno, es una realidad. Y lo más fácil, seguramente para muchas personas, podrá decir, bueno, o ponle a funcionar o despide a todo el mundo, apaga las luces y ya. Pero eso sería primero una irresponsabilidad gigantesca, no es que se puede hacer de esa manera. Y mucha gente también preguntará, bueno, ¿qué está haciendo el personal? El personal ha estado haciendo precisamente todo lo necesario para poder hacer la recepción. Hicimos la recepción de la obra civil, luego de un proceso de algunos meses que no es algo tan sencillo como posiblemente para muchas personas se nos pueda parecer. En el caso del sistema tranviario de GMS Cita que acabo de comentar, nos ha tocado hacer un inventario del 100% de todo lo que está, incluso algunas cosas que están, pues obviamente ya dentro de soterrados y cosas por el estilo. Entonces habría que asumir, ver todo un tema del Cardex y de los inventarios. Bueno, ha sido un trabajo sumamente intenso y fuerte que ha estado haciendo el personal. Claro está, es lógico, si no está funcionando o comercialmente, si no hay ingresos, es un gasto. No desata esto una necesidad indispensable de comenzar ya con el servicio público para que por lo menos se justifiquen estos gastos. Completamente de acuerdo con usted, mi querido Gustavo, completamente de acuerdo. Yo no creo que nadie en su sano juicio quisiera que esto se demore un día más, pero si se está demorando un día más es porque hay una razón lógica, de peso y en este caso jurídica, legal, que es la que desafortunadamente la expectativa era que poderle poner a operar ahora en este mes de diciembre. Esa expectativa la sostenemos todavía tenemos la esperanza de que realmente llegue a operar ahora, o la vamos a postergar. Nos dijo el vicealcalde Pablo Urbano la semana pasada que en este año el tranvía comenzaría su operación comercial. ¿Puede usted ratificarlo? Es la ansiedad que todos creo que tenemos y queremos que funcione cuanto antes sea posible. Venimos en nuestro cronograma que veníamos bastante bien hasta finales de septiembre, primera semana de octubre, veníamos dentro de cronograma sin ningún contratiempo. Sin embargo, el tema de la recepción del sistema tranviario es el que ya está haciendo que se vaya dilatando los tiempos como estuvieron establecidos. Confiemos que podamos solventar este problema, y aquí yo quiero
también enfático en algo, ¿no? Hay 4 exámenes de la Contraloría sobre todo el sistema, en este caso puntual sobre el contrato con GM Cita. En los 2 primeros no existe ningún informe sobre el objeto del contrato, es decir, el contrato estaba dado, como alguna vez lo explicamos también acá, para que se entienda un poco más fácilmente, llave en mano, es decir, por hitos del sistema funcionando. Pero en el informe 3º y 4º, Contraloría dice no es así, ahora es con precios unitarios, es decir, por cantidades, y eso es lo que nos obligó a hacer el inventario, precisamente pese a que los subsistemas han estado funcionando, nos obliga a hacer esto. Entonces aquí sí nos encontramos en una situación muy compleja porque no entendemos por qué en los informes cambian del 3, 4, del 1 y 2. E insisto, esto nos ha puesto en una situación que no estaba previsto dentro de nuestro cronograma, dentro de lo que teníamos que hacer. Más bien veníamos avanzando extremadamente bien. Alguna vez que ustedes tuvieron la gentileza de regalarme un espacio, les decía que prácticamente está listo también la parte para la recepción, y nos tocó hacer este inventario que al final del día no es el que al menos nosotros teníamos considerado. Entonces, bajo esa premisa es donde nos encontramos ahora, con ese retraso. Ojalá en estos días, en estas semanas, podamos solventarlo, acoger las recomendaciones de la Contraloría, exponerles de la mejor forma y con base en eso darle pronta solución. Aquí hoy tengo que ser también muy claro. Nosotros estamos en esta parte, llamemos final, pero también es cierto que nosotros no vamos a poner en juego a los administradores del contrato, a la directora, en mi caso mismo, suscribiendo recepciones de obra que tengan realmente algún problema jurídico o legal. Caso contrario, imagínense, por darle la celeridad del caso, sin haber hecho absolutamente nada en cuanto me refiero a temas contractuales, negociaciones, valores y todo lo demás, vamos a tener que asumir una consecuencia que realmente no creo que sería posible. Bien. Aún entonces poca expectativa, poca claridad en cuanto a cuándo arrancará este proyecto, señor alcalde. Vayamos a lo que usted señala, es de lo concreto, de lo poco de concreto que pudo tratar con el presidente de la República, el ingreso sur. ¿Cuándo se iniciaría? Y si es posible conocer cuál sería el cronograma, cuándo se terminaría esta obra que nuevamente volvió a ser un verdadero cuello de botella para la ciudad. Por supuesto, y eso es una de las realidades. Más bien aquí yo debo comentar que a inicios de nuestra gestión se había indicado a la Presidencia de la República que esta obra es fundamental y que para nosotros tiene que ser prioritaria. Si tal vez no está en el orden de las prioridades, porque obviamente entendemos que el Estado ecuatoriano tiene muchas otras prioridades también que atender, que se nos permita con un traslado de competencias para nosotros asumirlas. Sin embargo, en esas conversaciones vimos que fue contratada la Universidad de Cuenca, la Cuenca EP, para los estudios. Entonces eso nos dio mucha tranquilidad para saber que hay un proceso de celeridad. Tengo entendido que para finales de este mes ya deberían estar los estudios definitivos. Y eso es bueno, porque ya con los estudios definitivos el próximo año entendería que ya arranca el proceso de licitación o alianza público-privada, o como fuese el régimen que el gobierno lo dictamine, y la construcción estoy seguro que empezará. Pero no se tiene un cronograma al momento. Estamos en manos del ritmo al que se mueva el proyecto y el Ministerio de Transporte. Este rato más bien estamos en la parte final esperando que se reciba los estudios definitivos por parte de la universidad. Ese es el estado al día de hoy, a la espera de que se reciba el estudio definitivo. Para ir brevísimamente sobre otras expectativas que el gobierno nacional, no el de Correa, aunque allí también se mencionaron estos proyectos, el gobierno de Lenín Moreno y a través de Iván Carballo, concretamente en una breve transición que tuvo en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, comprometió con Cuenca terminar el proyecto de 4 carriles hacia Gualaceo, los distribuidores en la autopista Cuenca-Sogues, la prolongación de la pista del aeropuerto. ¿Alguna noticia ha tenido usted con motivo sobre el de primer estas punto efemérides? Que usted me indica, no les sabría decir eso, y no tenemos, yo al menos no tengo noticias. Sobre los otros 2, sí, bueno, le había comentado recientemente que sí, justamente es el acceso sur con los intercambiadores, que también está más o menos un 70-80% en los estudios definitivos con la universidad. Pero Cuenca-Sogues me refería. En el ingreso a la exacto. También el ingreso sur y pasa a la autopista hasta llegar hasta Bilián con los intercambiadores. Entonces es esa ruta. 4 intercambiadores. Sí. Bueno, 4 acá y 3 en la provincia del Cañar, entonces, en total son 7. Y sobre el tema del aeropuerto, justamente también lo estamos trabajando con la Universidad de Cuenca EP
para que se generen los estudios de ampliación de la misma y ampliación de la pista y zonas de seguridad. Eso confiamos de que arranquen los estudios a finales de diciembre o a mediados finales de diciembre, y para mediados del próximo año tendrían que estar prácticamente listos, donde podríamos ya contratar, empezar el proceso de contratación de la ampliación de la misma. Hay unos anteproyectos muy generales, pero que indican que es factible. Ahora lo que necesitamos son los estudios a detalle para poder determinar costos de cuánto realmente sería la inversión que se requiere para la ampliación de la pista. Pero va encaminado, esa es la realidad, así que esperemos tener buenas noticias en los siguientes meses. Otro de los temas que usted abordó durante la sesión solemne es el tema de la seguridad para Cuenca, que ha sido uno de los temas más complejos recientemente. Incluso se denunciaba en los últimos días la llegada de nuevas personas privadas de la libertad de alta peligrosidad nuevamente al CRS Turi. ¿Cómo está este tema? Hubo una asamblea ciudadana para abordar el tema de la seguridad y, bueno, ¿qué ha pasado de ahí hasta ahora? Bueno, en lo que compete a las solicitudes y responsabilidades de la administración, nosotros hemos avanzado de una manera importante. Guardia Ciudadana ha mejorado y ha cambiado el esquema de trabajo. Los horarios, me parece, ¿no? Horarios incrementamos, pasamos de 150 a 207 personas promedio, ya, digamos, operando. Este año esperamos hacer un nuevo llamamiento para de poco ir incrementando, porque realmente alrededor de 280 personas para todo el cantón es una cantidad bastante baja. También, justamente yo se había anunciado, estamos haciendo todo el protocolo de seguridad que esperamos ya esté listo hasta finales de año, con el cual también tendríamos un avance. Sin embargo, también tengo que reconocer que el gobierno nacional nos ha estado solicitando y ya se les está entregando la información de algunas áreas para donde podría construirse el VC y también donde podrían estar ya, digamos, un espacio destinado para las fuerzas especiales. Nos han pedido, nosotros como administración y con la dirección, o en este caso la coordinación de planificación y gobernabilidad, ya ha identificado los espacios. Me parece, no sé si fue estos días que pasaron o ahora esta semana, que se les iba a entregar ya estas ubicaciones para que ellos puedan evaluar, y eso también haría que tengamos la construcción de estos nuevos espacios, tanto este VC como para las fuerzas especiales de la policía. Sobre otros temas que requieren de una articulación con el gobierno nacional, uno de ellos que preocupa por ser un proyecto tan cuencano, tan de la provincia de La Suay, el proyecto Paute, la venta de sopladoras. Se habla con el término que han acuñado actualmente en el gobierno de la monetización de sopladora. ¿Qué se entiende? ¿Será alguna figura de privatización? ¿Se ha podido conversar, señor alcalde? Este es un tema que en general no gusta a los cuencanos. Si bien no lo manejamos directamente, lo manejan las autoridades centrales del gobierno, pero otra cosa es que vaya ya a manos privadas este proyecto que está en las provincias de Azuay, Cañar y de Morona, Santiago. Y el otro tema que sí atañe directamente a la ciudad de Cuenca, el de la minería. Hay muchísimos problemas relacionados con la minería, incluso en la cuenca de El Machángara, en donde se han dado concesiones mineras, en una cuenca que usted lo conoce en detalle, tiene una importancia fundamental para el suministro de agua potable de Cuenca, para no hablar de los otros proyectos mineros que tanta polémica han generado. Bueno, en cuanto al tema minero, la información y la noticia es la que todos conocemos, o sea, es decir, ahí el asunto que está en la Corte Suprema, me parece, o en la Corte Constitucional, esta consulta de si es procedente o no. En el tema de otras concesiones, nosotros no hemos tenido ninguna noticia al respecto. Más bien lo que anunciamos el día domingo fue que a través del Ministerio del Ambiente logramos articular que se entreguen más de 200 hectáreas a algunos ciudadanos, de los cuales más del 80% va a quedar como área de protección. O sea, seguimos trabajando nosotros en esta parte de protección propiamente. Y hablando del tema de la minería, me parece que dialogamos y fue con el mismo arquitecto Pablo Burbano, que estaba próximo a llevarse a debate. Si no me equivoco, usted sabrá corregirnos y darnos los detalles
es el plan de ordenamiento territorial. Y precisamente ahí uno de los temas que preocupa es el altísimo porcentaje de territorio de Cuenca que está otorgado para el tema de la minería, no solo minería metálica, distintos tipos de actividad extractiva. Bueno, nosotros estamos avanzando bastante bien en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelos, que por ley hasta el mes de mayo debería estar aprobado. Nosotros consideramos que tal vez antes de esa fecha podríamos tenerlo listo. El equipo está trabajando, digo, de una manera importantísima y creo, sin temor a equivocarme, que será la primera ciudad del país que tengamos listo ese plan, porque es algo que nos pusimos siempre como fin. Recordarán, hablábamos siempre de una planificación correcta de la ciudad y del cantón, y en eso estamos. En el otro aspecto que usted me consultaba sobre el tema de las hidroeléctricas, realmente, bueno, todo el país está expectante de ver qué es lo que sucede. Nosotros también lo hemos comentado y se ratificó el día de ayer, me parece que también hubo una comunicación hablando de la SELEC. La SELEC se mantendría, pero bueno, nosotros queremos que no solamente sea nominativo, sino que realmente bueno, y había una preocupación, incluso pudimos leer un tuit de Iván Granda diciendo que al parecer usted no se ha enterado que ha habido una decisión del gobierno nacional de que SELEC se quede acá. Sin embargo, lo que preocupa es que toda la administración de SELEC está operando desde la ciudad de Quito, aunque las oficinas aparentemente de la SELEC están acá, en el otro del país. Precisamente a eso nos referíamos, ¿no? Que realmente tengamos la posibilidad de que los altos funcionarios, me refiero en el jerárquico superior, puedan estar trabajando acá. Pero de paso agradecer, yo creo que tenemos que también que reconocer las cosas positivas. Hay la entrega, o va a haber la entrega, porque todavía no se ha suscrito todavía, de los terrenos donde funciona actualmente SELEC Hidropaute, que conocemos en la Panamericana Norte. La figura todavía no sé si va a ser un comodato a 50 años o más, o al final del día va a ser una entrega con escrituras. Eso todavía no lo tengo. ¿Se entrega al municipio de Cuenca? Al municipio de Cuenca, donde nosotros esperaríamos precisamente ahí implantar la terminal terrestre norte, que es lo que en un momento dado siempre lo dijimos. Entonces, más bien esta terminal es una buena noticia. Me parece que son 10.5 hectáreas que serían entregadas a la ciudad de Cuenca. El valor es significativo, obviamente todos nos ubicamos donde está y tiene un valor monetario muy importante esos terrenos. Entonces yo creo que también como cuencanos debemos agradecer que seamos tomados en cuenta. Nosotros hicimos la solicitud, decíamos que estratégicamente la ubicación nos parecía correcta y coherente, porque eso generaría con la autopista Huanillo hacia la terminal terrestre sur, que también están arrancando los estudios. Y eso nos daría, como digo, una ubicación estratégica de las dos terminales para que los buses interprovinciales, intercantonales, ya no ingresen a la ciudad de Cuenca, y con eso aliviar también un poco el tema del tráfico. Entonces, agradezco pues que se haya tomado en cuenta, y de acuerdo al mismo anuncio, creo que en ese mismo tuit, me parece, de Iván, indica precisamente la entrega de esos terrenos, así que eso es bueno para la ciudad. Sobre estos temas de ordenamiento territorial, señor alcalde, cuando se eliminó la posibilidad a través de la decisión del Consejo Provincial de la SUAY a través de una consulta popular, prohibir la minería en esta ciudad, usted argumentó fundamentalmente sobre el otro riesgo que existía, el del crecimiento de la frontera agrícola. ¿Qué previsiones se han hecho en esta planificación del ordenamiento territorial que se pretende hacer en su gobierno municipal? Hay un tema urgente, impostergable, que es justamente la extensión de las zonas de mitigación de las fuentes de agua en esta ciudad. Sí, justamente es una de las disposiciones o directrices que se ha pedido a la coordinación de planificación para que pueda replantear todas estas zonas y que nos permita realmente tener los elementos jurídicos, técnicos, para cortar de raíz esa posibilidad, por un lado, y por otro lado, seguimos trabajando en el mundo. Existen los famosos llamados fondos verdes, con la dirección de Relaciones Internacionales del municipio. Estamos mapeando este tipo de fondos que obviamente no son reembolsables, son realmente la posibilidad de conseguir estos créditos para seguir el proceso de compra. Yo creo que eso sería lo más responsable del mundo, precisamente para que los cuencanos cada vez seamos dueños de más áreas de recarga hídrica y zonas de protección, que es lo que necesitamos. Lo otro, tocaría seguir haciendo los controles que se vienen haciendo, pero en vastas zonas
y con la cantidad de personal que se tiene, realmente a veces se nos vuelve complicado poder hacer el control. Y sobre las concesiones de la cuenca del Machángara, estas no están en un conflicto, en un litigio, no son las que están siendo consideradas ni en las Cortes ni en la Corte Constitucional. ¿Qué se va a hacer, señor alcalde? Porque allí está el 60% del aprovisionamiento de agua potable de Cuenca. Ahí está el 60%, realmente me queda Gustavo, yo quiero revisar específicamente dónde está la concesión, no la tengo este rato en mi cabeza específicamente la zona, y obviamente si es que eso está dentro de precisamente de la cuenca, como usted bien anota, para nosotros nos vamos a mantener y sostener. Creemos y estamos convencidos que ni siquiera el tema pública Etapa lo tiene muy claro, sumamente claro. Hablaremos con Etapa para que eso se pueda chequear y revisar, pero lo que sí es claro, mi querido Gustavo, y eso no hay sombra de duda, y nos vamos a sostener y mantener, que ni la minería metálica, ni la minería de áridos y pétreos, ni la expansión de la frontera agrícola en zonas de recarga deben ser permitidas. Todas ellas, de una u otra manera, van a generar un impacto en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, en el corto plazo para nuestra ciudad. Entonces tenemos que ser responsables, extremadamente responsables, y yo me sostengo y me mantengo. Entiendo una necesidad económica del Estado ecuatoriano, pero también es cierto que los cuencanos dependemos, vivimos y sabemos lo importante que significa justamente las zonas de recarga para nuestra dotación de agua potable. Eso es clarísimo y ahí sí no hay donde perderse. Señor alcalde, en otros temas, Etapa. Nos gustaría conocer qué pasó con esta denuncia que hicieron los trabajadores de que aparentemente estaban siendo espiados. Al parecer se puso ya la denuncia para que sea la Fiscalía quien investigue. ¿Qué se ha podido conocer al respecto? Realmente para nosotros nos ha sorprendido mucho eso, así que hemos dado todas las facilidades para que la Fiscalía haga las investigaciones del caso. Más bien sería importante que todos los cuencanos tengamos una respuesta al respecto. Nuestra administración totalmente contraria a lo que podría pensarse por lo que se acaba de comentar. Somos extremadamente tolerantes y sobre todas las cosas sabemos y respetamos el derecho que tienen todas las personas de su libertad. Entonces habría que, y realmente me interesaría muchísimo saber que luego de que Fiscalía haga las investigaciones nos dejen saber si efectivamente fueron micrófonos, son micrófonos, y más o menos desde cuándo podrían estar ahí, pues no, porque eso es terrible, eso es terrible. En cuanto a los servicios de Etapa, se habla, por ejemplo, de que la televisión tiene $1 millón en pérdidas. Se ha hecho ya un análisis, una evaluación. En general, todos los servicios, Multipag no ha logrado tener más allá de los 15,000 usuarios. Internet quizás es el servicio que le logra sostener en este momento a la empresa, mientras que el resto de servicios que da la empresa, todos estarían prácticamente trabajando a pérdida. Bueno, de hecho, por ejemplo, el tema de agua, regresamos al tema de agua, el agua como tal, el costo de lo que es el cuidado de fuentes, la potabilización, la distribución y saneamiento es bastante más elevado de lo que realmente el usuario paga, y por lo tanto esta agua es subsidiada con el tema de telecomunicaciones, específicamente Internet, como usted bien anota. Anteriormente era la telefonía fija. Y la telefonía viene bajando de una manera importante, pues por obvias razones. Bueno, Etapa viene trabajando fuertemente en justamente mejorar el modelo de gestión, el modelo de negocio, y precisamente lo que busca en ese sentido, y hemos estado trabajando, de hecho, es obtener mejores condiciones en cuanto al abastecimiento, el costo de abastecimiento de Internet, que se ha logrado. De hecho, se ha logrado tener ya un costo bastante importante. Tiene que hacerse un cambio de infraestructura para mejorar la calidad del servicio entregado a los usuarios. Nuestro canal de distribución de corporativo es extremadamente deficiente, por no decir realmente casi que nulo. Tenemos ahí un segmento de mercado muy importante donde podemos entrar a competir muy bien con las otras empresas. Sin embargo, para esto necesitamos mejorar la calidad, y para mejorar la calidad se necesita justamente los cambios de la infraestructura, que ya obviamente tienen más de 10 años. En ese sentido, confiamos que precisamente todos estos cambios que se están haciendo permitan nuevamente resurgir a Etapa como siempre lo ha sido. Pero hay dos cosas importantes que me gustaría indicarles. La número uno son los costos operativos,
Y regresando un poco al tema de esos los supuestos micrófonos, el 97% del personal es un personal que tiene nombramiento definitivo. Entonces, por eso, ¿por qué regreso a los micrófonos? Porque obviamente no es que haya entrado personal ahora y el personal que haya entrado en estos meses haya estado haciendo algún tipo de cosas. Habría que preguntarse hacia atrás qué es lo que pasó. Y justamente con un 97% de personal que tiene, obviamente, el nombramiento definitivo, hace que los costos fijos sean elevados. Y el margen pero aún así ha habido como 80 contrataciones adicionales. No son adicionales. Ahí tal vez, Rosanita, si usted me permite, en algunos casos son cambios, pues obvio, es lógico, pero no son 80, realmente son bastante menos. Y si usted va al distributivo, las personas que han ingresado, que son el jerárquico superior, que obviamente un cambio de administración, hay los reemplazos, son bastante pocas, realmente son bastante pocas, con el mayor de los gustos. No tengo el listado acá, pero con el mayor de los gustos se podría revisar. No es una cantidad importante y no ha habido un incremento, más bien lo que estamos buscando es un proceso de optimización, pero una vez más, con el 97% del personal fijo es bastante complicado, entonces tenemos que buscar otros modelos que nos permitan racionalizar y optimizar el personal. Eso equivale a un porcentaje alto de los costos fijos de operación, eso por un lado. Y por otro lado, justamente lo que estamos buscando es esta potencialización del servicio de Internet que nos dé la posibilidad de captar más usuarios. Lo anunciamos el día domingo, el 3, que con los cambios que se esperan hacer podemos acceder a unos 77,000 nuevos usuarios, que sería importante. Recordemos que Etapa más o menos tiene el 70% de participación en el mercado. Entonces, claro, la inversión que se requiere para dotar de un servicio a todos esos usuarios es importante. Tenemos competidores que tienen apenas el 2, el 5, entonces, claro, es muy diferente la infraestructura que ellos tienen versus la que nosotros poseemos actualmente, pero con los cambios que se esperan hacer, confiamos plenamente que se pueda manejar la calidad. Este rato, ¿qué es lo que se vende normalmente? Es lo que le llaman la bajada de datos. Pero hoy en día la necesidad no solamente es bajarse los datos, bajarse en el teléfono, en el computador, donde sea, en la tablet, el video, lo que fuese, no. Lo que se necesita es subir información, y precisamente estamos trabajando para que también tengamos una calidad de subida, y eso nos va a poner de forma bastante competitiva en el mercado. Y estamos trabajando para obtener también una frecuencia 5G, como lo tiene ya Guayaquil, Quito, y nosotros esperamos también contar con esa frecuencia. Un tema final, señor alcalde, esto no tiene que ver con una obra suya, fue ejecutada también a finales de la administración anterior, la iluminación de la catedral. Se la criticó como una iluminación poco técnica, reñida con normas internacionales del ICOMOS, que no aporta la majestuosidad de el principal monumento histórico de Cuenca. Incluso en ocasiones con estas combinaciones de luz se puede caer hasta en el mal gusto, pero no es un tema de gustos y colores, es un tema de experticia. Aquí hay expertos en monumentos y edificios patrimoniales, hay normas de iluminación de edificios antiguos. ¿Qué piensa usted sobre este tema? ¿Se lo va a revisar o estamos manejando bien este tema de la iluminación del principal monumento histórico de Cuenca? Yo no soy experto, me queda Gustavo, usted bien lo ha notado, habrá gente que seguramente ve lo que está sucediendo y dirá que tal vez o es de mal gusto o no es de las condiciones adecuadas. Yo soy extremadamente respetuoso, insisto, yo no soy técnico en temas de iluminación para nada, pero más bien me pongo como un usuario, y sobre todo más que un usuario, como una persona que escucha mucho lo que la ciudadanía pero lo maneja un departamento que es parte del municipio. Fundación Iluminar, exactamente, y lo que realmente es en este feriado y en anteriores, lo que la ciudadanía, y muchos nos deleitamos en la noche a veces tomando fotos de las cúpulas que realmente se ven imponentes y majestuosas en la noche desde cualquier parte, desde la ciudad donde podamos admirarlas. Entonces, yo he visto con muchísimo agrado, más bien, insisto, puede ser que los técnicos pareciera que no sea lo correcto, si es que es así como usted lo menciona, pero la ciudadanía en su conjunto lo ven con muchísimo agrado, que tengamos realmente un ícono tan importante como es nuestra catedral, que, insisto, en la noche se vea con temas majestuosos. Es indispensable que lo tengamos iluminado. El problema es los colores, rojo, verde, rosado, lila. Bueno, en esta ocasión el rojo y el amarillo
fue específicamente, o es específicamente por las fiestas de Cuenca. Normalmente tiene el blanco azulado, ese es el color que tradicionalmente tiene. Y en una fecha, no sé si es que fue la catedral o fue otra, pero en una fecha sí se le puso algunas edificaciones de color rosado, precisamente por un tema de recordar lo que es el cáncer de mama, específicamente me parece que fue el 19 de octubre, si no estoy mal, me disculpan si me equivoco en la fecha, pero no, realmente específicamente ahora fue por el tema de las fiestas de Cuenca y tradicionalmente es ese blanco azulado. Aquí en la parte final, señor alcalde, un mensaje suyo a los cuencanos. Está usted, si no lo ha cumplido ya, por cumplir 6 meses de administración. Coméntenos en esta parte final hacia dónde va la ciudad, cuáles son los principales ejes de su gobierno local, los que aspira a sacar adelante. Muchas gracias. Bueno, decirles a todos los cuencanos, a quienes habitan nuestra querida ciudad, que estamos trabajando incansablemente para dejar sentadas las bases, que ya se lo viene haciendo, de una correcta planificación regreso. Pueden haber obras importantes y necesarias que se las van a hacer y, si me permite, puedo enumerar algunas de ellas. Pero si no tenemos una planificación correcta, si no hacemos un desarrollo y una gestión adecuada del uso de suelo en forma general, vamos a tener más problemas de los que ya tenemos. Para muchas personas que viven en la parte urbana, tal vez eso no suena, no hace sentido, pero para quienes están en la parte rural les hace un sentido completamente grande. Tenemos, imagínense, parcelaciones de 5 metros de ancho por 150 de profundidad. Así está parcelada parte de la zona rural de nuestra querida ciudad. Entonces tenemos que tener claro que si no dotamos de los instrumentos y los mecanismos para poder hacer una correcta planificación, esto va a ser insostenible en el tiempo. Ya lo dice el BID, que para el 2030, si es que seguimos haciendo o no haciendo las cosas de forma adecuada, se van a necesitar más de 3.500 millones de dólares para dotar de infraestructura y equipamiento a todo este crecimiento de nuestra ciudad. Eso por un lado, y se está trabajando fuertemente. De ahí en lo otro, cosas como por ejemplo el puente de la Compañía, el puente paralelo o que está por el río, sobre el río Yanuncay, paralelo a las Américas, son fundamentales. En la bomba de los choferes tenemos que hacer ese paso a desnivel urgente. Esperamos construir el mercado de transferencia de víveres o de mayorista que se conoce a mediados del próximo año, porque esa es la primera fase para que luego podamos modernizar la Feria Libre que tanta falta hace y que realmente todos los cuencanos estamos deseosos que de una vez por todas intervenga ese espacio público. La construcción de los nuevos mercados, empezaremos al menos con uno de ellos y todo sale de acuerdo a lo planificado. Hablamos hace un momento del aeropuerto, que es fundamental para la conectividad de nuestra ciudad. El próximo año arrancamos todo un tema de recapeo de las principales avenidas que también ya tienen más de 20 años y lo que hemos estado haciendo de alguna manera es solventar mediante lo que es el bacheo menor y mayor, pero ya con la quintuplicada que hemos logrado de la producción de la planta de asfalto, llegando a 1.000 toneladas, nos da un respiro para saber que podemos trabajar el próximo año. Obviamente necesitarán recursos económicos. Nuestra intención es pasar a 3.000 toneladas por vez. Creo que sí lo podemos hacer si obviamente se cuenta con los recursos necesarios, entre obras, digamos, importantes, prioritarias que se tienen que hacer. De ahí en más, la labor social es parte fundamental. Si no trabajamos en una adecuada y correcta inclusión social, como creo que lo venimos haciendo, lo demás no sirve. Realmente al final del día no sirve. ¿Y qué es lo importante en la inclusión social? Primero, obviamente, la atención a los grupos prioritarios, es darle esa pronta atención. Pero hoy había un reclamo de que se redujo el presupuesto de forma muy importante para la atención de los grupos prioritarios. No, es totalmente equivocado, más bien para la inversión de la implementación de la ley de violencia de género. Los grupos sociales, las organizaciones reclamaban. No, tal vez algún error de percepción. Más bien para el próximo año todos, absolutamente todos, todo lo que es inversión va a crecer si es que obviamente se aprueba el presupuesto en el Consejo Cantonal. Son más de 20 millones o alrededor de 20 millones de dólares que está incrementándose en inversión, optimizando el gasto corriente hasta donde sea posible. Y consideramos que ese es justamente el camino, pero el camino no es el asistencialismo, porque está muy bien en una primera fase, pero si luego de eso no damos realmente la oportunidad de generar trabajo, emprendimiento, no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces para nosotros es fundamental el primer paso, sí, apoyar,
darle atención, pero inmediatamente trabajar en lo que es las oportunidades de trabajo para los emprendedores. Y el EDEC, ya parece ser que este año por fin vamos a salir, como dicen, tablas, o tal vez con un superávit pequeño, pero ya por fin vamos a tener un superávit, y hay unos proyectos bien interesantes que esperemos que una vez que se nos concrete poderles darle las buenas nuevas a la ciudadanía. Pero justamente ese ha sido otro de los trabajos, ponerle a las empresas públicas lo mejor, y muchas de ellas este año creo yo que van a terminar, como digo, si no es con un superávit importante, al menos ya con números azules, que también es fundamental, porque caso contrario, ¿qué significa? Que los mismos cuencanos vamos a tener que estar aportando para los gastos de estas empresas cuando deben ser sustentables en el tiempo. Bien, muchas gracias por su presencia. A usted, mi querido Gustavo. Han escuchado al señor alcalde de la ciudad, al ingeniero Pedro Palacios.